Buenos días, voy a presentar el artículo Associations Between Cyberbullying and School Bullying Victimization and Suicidal Ideations, Plans and Attempts Among Canadian School Children. Primero vamos a definir qué es el bullying. Es una conducta agresiva que es intencional y que involucra un desequilibrio de poder, fuerza o estatus. Puede incluir conductas directas, que son patear, golpear, robar dinero o maltratar pertenencias ajenas o poner apodos. También puede incluir conductas indirectas como esparcir rumores, excluir socialmente, manipulación de amistades. Por ejemplo, si eres su amigo no puedes pertenecer a nuestro grupo de amigos. En el 2007, en Estados Unidos se llevó a cabo la encuesta nacional de crimen, que reportó que el 32% de los estudiantes de 12 a 18 años son víctimas de bullying, un 21% han sido ridiculizados, 18% fueron objeto de rumores, 11% fueron empujados, tropezados y escupidos, 6% reportó haber sido amenazado con daño, 5% reportó haber sido excluido de actividades a propósito, 4% reportó que otros habían tratado de hacer cosas que no querían hacer. En México contamos con estadísticas. En el 2011 el Instituto Nacional de Salud Pública llevó a cabo un estudio con 1092 niños de segundo a quinto año de primaria, y la prevalencia de víctimas fue de 8.97%, de agresores fue de 12.27%, víctima agresores de 2.7% y de controles fue de 76%. Es una gráfica nada más mostrando estos datos. Este es un estudio que se llevó a cabo a nivel mundial. El Health Behavior in School Age Children se llevó a cabo en niños de 11, 13 y 15 años en 33 países. México no participó en este estudio. La prevalencia de bullying más baja fue de 9% en Suecia y la más alta fue de 45% en Lituania en hombres. En mujeres fue en los mismos países, fue de 5% en Suecia hasta llegar a un 36% en Lituania. Y cabe mencionar que los países en el norte de Europa reportaron la menor prevalencia. Tenemos la tabla. Por lo general, se considera que a menor edad hay mayor probabilidad de bullying, siendo mayor este riesgo durante la primaria y menor durante la preparatoria. Es más probable que los niños se conviertan en agresores durante la temprana mediana edad, adolescencia. El bullying clásico tiene dos tipos de víctimas. Unas son las víctimas pasivas y otras las víctimas provocativas. Las víctimas pasivas son niños con problemas internalizados, callados, deprimidos, ansiosos, con malas habilidades sociales, creencias negativas sobre sí mismos, dificultad para resolver problemas sociales, son inseguros, tienen baja autoestima y por lo general se les ve más cómodos en compañía de adultos que de pares. En cambio, las víctimas provocativas se refieren también como bully víctimas o víctimas agresivas, son hiperactivos, inquietos y tienen dificultades de atención. Son más inmaduros que sus pares y tratan de defenderse cuando sienten haber sido atacados. Esto aun si este no es el caso. Ese es el círculo del bullying. Bueno, más o menos es un esquema de todas las personas que están involucrados en un evento de bullying. Primero están la víctima de bullying y el estudiante que inicia el bullying. Después siguen seguidores que forman parte activa en el bullying pero no lo inician. Apoyadores que apoyan abiertamente el bullying pero no toman un rol activo. Apoyadores pasivos que disfrutan el bullying pero no lo apoyan abiertamente. Y en color azul están los espectadores que se ha demostrado que si toman acción pueden resolver un evento de bullying sin que haya mayor daño. Son observadores no involucrados que se involucran pero tampoco se sienten responsables de hacer algo para evitarlo. Posibles defensores que no les gusta el bullying y piensan que deben de hacer algo para pararlo pero no lo hacen. Y defensores que no les gusta el bullying y tratan de ayudar al estudiante víctima del bullying. Cabe mencionar que hay algunos errores en la prevención efectiva del bullying. Uno de esos errores es la política de cero tolerancia o 3 strikes. Esa se aplica en las escuelas y cuando se encuentra a un niño que perpetra bullying se le dan 3 oportunidades y se le corre de la escuela.
¿Qué pasa? Que cuando esto pasa, como el castigo es muy severo, los compañeros dejan de reportar esos eventos de bullying. Y se cuenta con estudios a 20 años en escuelas que tienen esta política comparados con escuelas controles y realmente no hay ninguna diferencia. Otro error es una terapia de grupo para niños que perpetran bullying. ¿Por qué? Porque los miembros del grupo refuerzan las conductas del bullying y en realidad estos niños lo que deben hacer es exponerse a pares prosociales. Otro error es la resolución del conflicto por mediación. No se recomienda ya que enfrentar a la víctima puede provocar revictimización y además el bullying es violencia, no es realmente un conflicto que se deba de resolver por mediación. ¿Qué se debe hacer? Enfocarse en el ambiente de la escuela, estimando de manera adecuada el problema por medio de encuestas anónimas, reunir personal y apoyo parental para prevenir el bullying y no delegar responsables únicos, formar un grupo para coordinar actividades de prevención de bullying en la escuela, entrenar personal de la escuela en prevención de bullying, aumentar supervisión de adultos en áreas de riesgo y utilizar tiempo de clases en prevención de bullying. En el caso de cyberbullying, este es el uso de mail, teléfonos celulares, mensajes de texto y sitios de internet para amenazar, acosar, humillar o excluir socialmente. También se conoce como bullying electrónico o crueldad social en línea. Siempre se tiene que dar entre menores de edad. Si se involucra algún adulto, esto se va a llamar ciberacoso. Hay varios tipos de cyberbullying. Primero se pueden dividir entre directo o indirecto, también llamado cyberbullying by proxy. Consiste en utilizar a otros para ayudar a agredir a la víctima, eso con o sin el conocimiento de estas personas. De los métodos, el primero es flaming, que es realmente peleas en línea, en las cuales se utiliza el lenguaje vulgar y agresivo. Acoso, que son mensajes ofensivos repetitivos mandados a un objetivo. Será por email y foros. Es muy popular en los juegos de video, los llamados malos perdedores. Denigración, que es diseminar información sobre otros que es derogatoria y falsa. Se puede postear en páginas web o se puede diseminar a otros por email o mensajes instantáneos. Incluye también fotos agresivas o sexuales alteradas. Impersonar es cuando el perpetrador posa como la víctima. Como extremo, en ocasiones el impersonador agrede a grupos de odio, incluye domicilio e información personal de la víctima y después se espera que haya alguna represalia. Exposición a engaño se refiere a compartir información personal, con frecuencia vergonzosa, con otros. Se le llama engaño porque en ocasiones se engaña a la víctima para que sea él mismo quien revele esa información y es después que esa información se revela. Exclusión, que es quitar de listas de amigos o conocidos propias y utilizar a pares para hacer lo mismo. Videograbaciones de agresiones a la víctima, se agrede a la víctima, se graba todo el suceso y después se sube a la red. Y sexting, que es mandar mensajes con texto, videos o fotos explícitas sin el permiso de la persona implicada. ¿Qué puntos tiene en común con el bullying clásico? Bueno, que esta conducta es agresiva, hay un desequilibrio de poder entre la víctima y el perpetrador, y la conducta es repetitiva. Estos perpetradores de bullying tienen cierto perfil, se ha escrito que tienen personalidades dominantes, son impulsivos y fácilmente frustrados, tienen actitudes más positivas hacia la violencia que otros niños, tienen dificultad para seguir reglas, se relacionan con adultos de manera agresiva y tienen alto estatus social entre sus compañeros. En cambio, el perpetrador de cyberbullying no está bien definido. Se han propuesto varias categorías. Una es el ángel vengador, es quien se ve a sí mismo como buscando justicia por males cometidos hacia sí mismo o alguien más. Por lo general han sido víctimas de bullying escolar. El ambiente de poder, aquí el motivo es el mismo de quien perpetra el bullying escolar. Es un deseo de ejercer control, poder y autoridad sobre otros. Generalmente publica fotos o situaciones humillantes sobre terceros y disfruta del efecto que tienen en una audiencia. Es por esto que se ve mucho más en redes sociales. Chicas groseras, se aplica a niños que ejercen cyberbullying básicamente por aburrimiento. El motivo aquí es la motivación, el motivo es el placer de lastimar a otras personas. Y el cyberbullying inadvertido. Estos son los individuos que responden de manera agresiva a la comunicación en línea o que son utilizados por otros, como es el caso del cyberbullying indirecto o by proxy. Factores de riesgo, esos son los que se han encontrado, pero para el bullying escolar, no para el cyberbullying. Son padecer alguna enfermedad crónica como parálisis muscular o espina bífida,
una orientación sexual no heterosexual y padecer TDA. Buscando como la explicación de por qué existe el bullying en la sociedad, encontramos una teoría de psicología de la evolución. El artículo es Supervivencia del más apto y el más sexy. Se propone el bullying como una conducta adaptativa que emerge de la selección natural. Y bueno, se necesitan tres componentes para que una característica sea seleccionada naturalmente: variación ventajosa, heredabilidad y descendencia. En el caso de variación ventajosa, son variaciones en características fisiológicas o morfológicas, o tanto de conducta, que apoyen la supervivencia. En estudios se ha encontrado que los adolescentes que son percibidos como agresivos son menos propensos a ser objetos de agresión. Y bueno, hay otros estudios que dicen que los bullies sufren menos condiciones físicas como cefaleas, dolores de garganta, estos que son un poco más fuertes fisiológicamente. En el caso de la heredabilidad, se han llevado a cabo estudios de gemelos, donde se encontró que la influencia genética es responsable de 61% para ser bully y de 73% para ser víctima. En lo que es descendencia, esto se refiere a que los individuos que tienen un rasgo ventajoso dejarán más descendencia que sus pares sin este rasgo. Se ha encontrado que estos individuos más grandes y agresivos se involucran en edades más tempranas en conductas sexuales que sus pares. En ese estudio en particular, se comparó la salud mental de 4 grupos de adolescentes de 13 a 16 años, bullies, víctimas y espectadores. Y se encontró que el grupo de bullies tiene mayor autoestima, mayor estatus social y mejor acceso a conductas sexuales heterosexuales que el resto de los grupos. Este estudio trata de relacionar el bullying escolar con una posterior criminalidad. Es una corte de 780 estudiantes de sexto grado de Estocolmo. Se siguieron de los 16 a los 24 años, habiéndose previamente clasificado como bully y no bully en la escuela. El número promedio de condenas fue de 0.95 para un no bully y de 3.81 para los estudiantes bully. Esto es que los estudiantes bully fueron sobrerepresentados en los registros criminales. 55% de esos estudiantes tuvieron una condena y 36% tuvieron más de 3. Y vemos expresado en razón de momios, pues una razón de momios de 3.47 para crímenes totales y de 6.19 para crímenes violentos, que son aquellos que se dirigen específicamente contra terceros. Este artículo busca sobre todo la prevalencia entre trastorno por estrés postraumático, cyberbullying y violencia por pares. Se hizo una encuesta transversal en adolescentes de 3 a 17 años que acudieron al departamento de urgencias. De 353 adolescentes, 23.2% reportaron síntomas consistentes con trastorno por estrés postraumático. Se llevó a cabo regresión logística multivariada y los factores que correlacionaron positivamente con trastorno por estrés postraumático fueron ser víctima de violencia por pares, victimización por cyberbullying, género femenino y uso de etanol. Aquí en esta tabla vemos que, bueno, estos son los resultados de una regresión logística multivariada. Vemos que ser hombre es un factor protector para tener trastorno de estrés postraumático, al contrario que victimización por pares, victimización por cyberbullying, exposición a violencia en la comunidad y el uso de alcohol o alguna otra droga. Vamos a pasar a la revisión del artículo como tal. Bueno, asociaciones entre cyberbullying y bullying escolar con ideación suicida, planes e intentos entre los estudiantes canadienses. El factor de impacto actual de la revista PLOS ONE es de 3.23. Se utilizó la información del Eastern Ontario Youth Risk Behavior Survey. Los participantes fueron estudiantes de entre los grados 7 y 12 de las 79 escuelas que se encuentran bajo la jurisdicción del Eastern Ontario Health Unit. Un total de 49 escuelas, es decir, el 62% de la población, participaron en esta encuesta. La respuesta de los estudiantes fue de 68%, dando un total de 3.509 estudiantes de 11 a 20 años, de los cuales 54.9% fueron mujeres. La pregunta de investigación fue: ¿la depresión es una variable mediadora para ideación suicida, planes suicidas e intentos suicidas en estudiantes víctimas de bullying y cyberbullying? Para medir la presencia o ausencia de bullying, se hizo la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas son sobre bullying. Bullying es cuando uno o más estudiantes molestan, amenazan, esparcen rumores, golpean, empujan o lastiman a otro estudiante una y otra vez.
No es bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza o poder discuten o pelean o se molestan de forma amigable. Durante los pasados 12 meses, ¿alguna vez has sido víctima de bullying o has sido amenazado por alguien estando en propiedad escolar? Durante los pasados 12 meses, ¿alguna vez has experimentado cyberbullying? Esto es, ¿has sido víctima de bullying por email, mensajes de texto, redes sociales o algún otro sitio web? Y se incluyeron también variables de salud mental. Se utilizaron preguntas de los cuestionarios estándar de preparatoria de la CDC. Se midieron presencia o ausencia de depresión, ideación suicida, planeación suicida e intentos suicidas. Se incluyeron variables sociodemográficas como edad, género, grado escolar, consumo de tabaco, de marihuana y actividades sedentarias. El caso de las actividades sedentarias se determinó esto utilizando 4 ítems. El uso de una computadora, incluyendo jugar juegos de computadora y usar el internet, jugar videojuegos tal como Xbox, Nintendo, PlayStation, viendo televisión o películas, o leyendo. Y se incluyeron 3 categorías: menos de 1 hora por día, 1 a 3 horas al día o más de 3 horas al día. El caso del tabaquismo, para poder interrogar sobre tabaquismo y alcoholismo, las preguntas fueron: ¿alguna vez has fumado un cigarro entero? ¿O alguna vez has tomado un trago entero de alcohol y no solo unos cuantos sorbos? El caso del cannabis: durante tu vida, ¿cuántas veces has utilizado marihuana? Si el estudiante ha consumido marihuana más de una sola vez, se hace otra pregunta: ¿qué tipo de usuario te consideras? ¿Usuario regular, ocasional o no usuario pero la he probado? Para medir la variable de depresión se hizo la siguiente pregunta: durante los 12 meses pasados, ¿llegaste a sentirte tan triste o sin esperanza casi todos los días durante por lo menos 2 semanas o más tiempo seguido que dejaras de llevar a cabo tus actividades usuales? Y se preguntó también ideación suicida. Durante los 12 meses pasados, ¿alguna vez llegaste a considerar seriamente el suicidio? ¿Llegaste a hacer algún plan para quitarte la vida? ¿O llegaste a intentar quitarte la vida? Para el análisis estadístico se tomaron como variables independientes: victimización por cyberbullying y victimización por bullying escolar. Las variables dependientes fueron ideación suicida, planeación suicida e intentos suicidas. Como covariables se incluyeron edad, sexo, consumo de marihuana, tabaquismo, consumo de alcohol y tiempo en actividades sedentarias. Se incluyó únicamente a los individuos que no tenían ningún valor faltante para cualquiera de esas variables. El software que se utilizó fue el software Stata. Se llevó a cabo chi cuadrada y se llevaron a cabo análisis de regresión logística univariados y multivariados para determinar las asociaciones entre cyberbullying y estado de victimización por bullying y cada uno de los 3 resultados de ideación, planes e intentos suicidas. Aquí en estas gráficas vemos que de las víctimas de cyberbullying y bullying escolar fue mucho más la prevalencia entre mujeres, sobre todo en el caso del cyberbullying, que llega a ser más del doble que en hombres. El grado escolar, vemos que a menor grado escolar hay una mayor prevalencia de victimización por bullying, y esto es pues concordante con lo ya reportado en la literatura. El caso de uso de la computadora y actividades sedentarias: todos los estudiantes que fueron víctimas de cyberbullying y bullying escolar pasaron más de 1 hora en la computadora o más de 3 horas en actividades sedentarias. El caso de consumo de sustancias: fue mayor consumo de alcohol en las víctimas. El tabaquismo fue de 27.6% para cyberbullying y 21.9% para bullying escolar. Y el caso del consumo de marihuana, más o menos del 70 al 80% de estas víctimas nunca la habían consumido. En cuanto a la presencia de depresión, es muy prevalente. En las víctimas de cyberbullying es de 49.8% y en las víctimas de bullying escolar es del 41.1%. Para demostrar que la depresión es un mediador para conducta suicida y bullying, se necesita demostrar varias condiciones: una relación significativa entre las variables independientes, victimización por bullying, y las variables dependientes, como son la conducta suicida; una asociación significativa entre el mediador y las variables dependientes; una relación significativa entre las variables independientes y el mediador; y que después de haber controlado por el mediador, la relación previamente significativa entre variables independientes y dependientes debe disminuir o volverse no significativa. Aquí tenemos el modelo mediacional que utilizaron en el artículo. Bueno, y vemos que la razón de momios para que un estudiante que fue víctima de cyberbullying tenga ideación suicida es de 3.31 respecto a controles, pero
Cuando incluimos una variable mediadora, que en este caso sospechamos que es la depresión, esa razón de momios disminuye a 1.44. Esto disminuye un poco de lo que era previamente 3.31 y la razón de momios para que los estudiantes víctimas de bullying tengan depresión es de 3.07 y para que los estudiantes deprimidos tengan ideación suicida es de 9.72. Esto nos lleva a concluir que probablemente la ideación suicida esté mediada por la depresión. Pasa lo mismo cuando hacemos esto con un plan suicida. La razón de momios es de 2.79 y disminuye a 1.39. Y de igual manera, aumenta la razón de momios para depresión respecto a cyberbullying y plan suicida respecto a depresión son mayores. Pasa lo mismo respecto a intentos suicidas. En el caso de bullying escolar, vemos que va a pasar lo mismo, pero en una menor escala. Disminuye la razón de momios de 3.48 a 2.16 respecto a bullying escolar con ideación suicida. Con el plan suicida pasa lo mismo y también con intento suicida. Esta tabla se incluye nada más para que se vea que fueron significativas todas esas relaciones directas. Y bueno, como resultados de la muestra total, 17.4% fueron víctimas de cyberbullying y 25.2% fueron víctimas de bullying escolar. Las prevalencias de conducta suicida fueron ideación suicida 10.5%, plan suicida 10.7% e intento suicida 10.9%. Las víctimas de cyberbullying y bullying escolar tenían un riesgo más alto de planes y conducta suicida. En cuanto a cyberbullying, para ideación suicida la razón de momios fue de 3.31, de planeación suicida fue de 2.79 y de intento suicida fue de 1.73. Para bullying escolar, ideación suicida fue de 3.48, planeación suicida fue de 2.76, intento suicida fue de 1.64. Los resultados fueron similares después de que controlamos esos datos para edad, género, actividades sedentarias, tabaquismo, uso de etanol y cannabis, así como tiempo pasado en la computadora. En el caso del análisis de mediación, que fue el que se presentó en esquemas, los coeficientes de correlación para los tres caminos entre las variables independientes, el mediador, y cada una de las variables dependientes fueron significativos. Al introducir la depresión en la ecuación de victimización por cyberbullying, el efecto principal para toda la ideación suicida, planes e intentos se volvió no significativo. Cuando incluimos la depresión en la ecuación de victimización por bullying escolar, únicamente el efecto principal para intentos suicidas se volvió no significativo después de controlar para depresión. ¿Qué limitaciones tiene el estudio? Que es un estudio transversal, lo cual no permite saber la temporalidad y causalidad de las relaciones entre las variables. De hecho, este análisis mediacional se utiliza únicamente para hacer inferencias de causalidad. Y, debido a las tasas de respuesta por parte de los alumnos, tal vez no se pueda generalizar estos hallazgos a la población. Gracias.